El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo desde Irurzun, en Navarra, de quien os acompaña el Padre Antonio López. Todos los que queréis tomaros en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis implicar en esta tarea todo vuestro ser, no solo vuestros afectos, sino también vuestro intelecto, y deseáis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Hemos hablado en los programas anteriores de la creación de lo invisible, de manera particular de los ángeles, y hoy comenzaremos con la creación de lo visible. Todo lo que nos rodea, aquello que percibimos con los sentidos y lo que conocemos por la fe, es una prueba, una muestra del amor infinito de Dios. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres Te alabamos por tu bondad visible en toda la diversidad que has creado, convirtiéndonos en una familia que vive en la casa común. A través de la tierra que has creado experimentamos el amor y el alimento, el hogar y la protección. Confesamos que no nos relacionamos con la tierra como un don maternal tuyo, nuestro Creador. Que tu Espíritu Creador nos ayude en nuestra debilidad para que conozcamos el poder redentor de Cristo y la esperanza que se encuentra en Él. Que los gemidos del Espíritu hagan nacer en nosotros la voluntad de servirte fielmente, para que te escuchemos en la creación, para que esperemos y actuemos junto con ella, para que florezcan las primicias de la esperanza. Concédenos una visión nueva de la creación y una relación también nueva de unos con los otros, como criaturas tuyas hechas a tu imagen. Pues tú eres santo, pues tú Una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida cristiana es tener una adecuada lectura de la Sagrada Escritura. Y esto es algo que tiene que ser enseñado y aprendido permanentemente
tanto en las comunidades como en los hogares, donde todos los creyentes, para poder ser discípulos de Cristo, aprendamos a leer bien las Sagradas Escrituras. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar del relato del Génesis, porque la pregunta que vamos a tratar es la 62, que enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible. Dice la respuesta: a través del relato de los 6 días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y su lugar en el universo. Vamos pues a hablar del relato de la creación, porque no siempre es bien interpretado o bien entendido. De manera que hablaremos de algunas interpretaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo el estudio de este pasaje bíblico. Tanto el análisis discursivo como literario. También hablaremos de la historicidad del relato bíblico en el contexto del Génesis y los destinatarios del texto, así como el autor y la intención que éste tiene. Y después, si nos da tiempo, que espero que sí, veremos día a día cada uno de los 6 de la creación. Pero no hizo Dios el mundo en 7 días, hizo el mundo en 6 días y al 7º día descansó. No voy a leer todo el relato de la creación, pero podéis encontrarlo en el libro del Génesis, en los capítulos 1 y 2. El estudio dedicado a las Sagradas Escrituras implica el uso de ciertas estrategias de lectura, bien sea de una forma académica o informal, pero es importante que todos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios escrita, hagamos un trabajo exegético. Cualquier creyente que haya recibido una adecuada catequesis puede mostrar de forma personal que estudiar las Escrituras es fundamental para conocer la revelación. En la actualidad, en el ámbito académico, existen diferentes campos de estudio que se dedican a esto, entre los cuales se practica el análisis del texto bíblico de manera científica desde ciertas perspectivas discursivas y literarias. Así, por un lado, el análisis discursivo se enfoca en el acto de comunicación que involucra principalmente a los interlocutores, es decir, al autor del texto y a la audiencia a la que se dirige el texto. También el mensaje y la intención comunicativa. El propósito del análisis discursivo es estudiar de manera en que los textos cumplen la intención con la que se escribieron. Por otro lado, el enfoque literario tiene que ver con el uso de recursos estéticos vinculados al género literario del texto que hacen los autores para atraer la atención de su audiencia hacia los principales intereses del mensaje que quieren comunicar. Los análisis literarios del texto bíblico comparten características en común con los análisis discursivos. Estos consideran las narraciones bíblicas como historias. Por tanto, implican también caracteres, eventos, una trama, unas escenas, y esto significa que un buen lector de la Biblia debe poner atención a la manera en que el autor comunica su punto de vista de manera directa. Por lo tanto, al efectuar el estudio y la exposición de un texto bíblico, resulta muy útil hacernos una serie de preguntas que afectarán a la interpretación que hagamos de ese pasaje. Como por ejemplo, ¿qué tipo de texto es? ¿Quién escribió el texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Fue hecho de golpe o elaborado por etapas? ¿A quién se dirigía? Es decir, ¿quién es la audiencia tanto inmediata como la audiencia final? ¿Cuál es la gran idea? ¿Cuál es su estructura? Teniendo en cuenta estas preguntas, vamos a hablar de los relatos de la creación. Pero antes tenemos que ver algunos aspectos generales en relación a la manera en que debe ser leído este pasaje.
La historicidad de los relatos del Génesis, considerados por la ciencia veterotestamentaria como leyendas o sagas, es uno de los principales problemas a la hora de interpretar los pasajes. Hay una descripción de la relación entre historia y leyenda, de manera que coinciden en un punto. La leyenda también se ocupa de la historia, y esto se puede aplicar, por tanto, a las leyendas bíblicas, incluso aquellas que tratan materiales aparentemente no históricos. Digo esto porque hay mucha gente que dice, pero el Génesis ¿es una historia real o es una leyenda, es un mito? Esta separación entre historia y mito no es adecuada, porque los mitos, las leyendas, también tratan de historia, aunque no utilicen la metodología de la historia moderna. ¿Cómo tenemos, pues, que leer estos primeros capítulos del Génesis? Pues señalando el principio que encontramos en la Sagrada Escritura. Los primeros capítulos del Génesis han de ser considerados en su totalidad como historia. De hecho, registran acontecimientos históricos acerca de Abraham, lo mismo que otros textos de la Sagrada Escritura aportan datos históricos, por ejemplo, sobre David, Salomón o el Nuevo Testamento sobre Jesucristo. Por lo tanto, el texto bíblico del Génesis debe ser leído como historia real, aunque, insisto, su presentación no corresponda con las formas de hacer historia hoy en día. La lectura de los capítulos 1 y 2 del Génesis en su contexto inmediato nos obliga a tratar de conocer la relación que mantiene este pasaje con el libro entero del Génesis y con el resto de la unidad literaria que encabeza, para que podamos obtener una mejor comprensión de la contribución que hace esta parte al todo. ¿A qué unidad literaria pertenece el libro del Génesis? Pues decimos que forma parte del Pentateuco, junto con el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Hablemos del texto y del contexto. El relato de los días de la creación no puede ser interpretado adecuadamente si se intenta aislarlo del contexto inmediato del libro completo del Génesis o fuera del marco del Pentateuco donde se encuentra ubicado, o incluso separado del ámbito general de la Escritura. El libro del Génesis no es un libro aislado que pueda ser interpretado por sí solo. Todo lector se interese más por las grandes fuentes particulares que lo componen o se interese más por la composición como conjunto nacido de un artístico ensamblaje de las mismas realizados por las manos de un último redactor, deberá conocer, empiece la lectura por donde la empiece, cuál es ese gran conjunto donde se fueron ordenando las diferentes partes y cuáles son las relaciones que hay en él, porque sólo a partir de ese conjunto y relaciones podremos entender lo que cada una de sus partes son. El significado de una parte está subordinado al significado del todo, de manera que el entendimiento de lo que Dios ha querido comunicar en el pasaje del Génesis requiere poner atención a la relación que guarda con todo el Pentateuco. El tema central de la unidad literaria de la que forma parte la historia de los orígenes consiste en que Dios creó el mundo, llamó a los patriarcas y les prometió una tierra. Después de multiplicarse en Egipto, Israel es conducido por Dios a través del desierto en medio de grandes prodigios, para ser posteriormente concedida por el Señor la tierra que había prometido por mano de Josué. Esto es importante. Cuando leemos el Génesis hay que leerlo dentro de todo el contexto del Pentateuco y de toda la palabra de Dios escrita, de toda la Biblia. ¿Quién es el autor y quiénes son los destinatarios? En la tradición se reconoce de manera general que el autor del libro del Génesis es el mismo escritor de los otros libros del Pentateuco. Se atribuye a Moisés la autoría de todos ellos, pero técnicamente, a partir de la evidencia bíblica, podríamos concluir que han existido al menos 2 ediciones del Pentateuco. La primera edición de Moisés
y la segunda edición profética, que agregó nuevo material a la obra original después de la muerte de Moisés, tal y como probablemente ocurra con los últimos 2 capítulos del Deuteronomio. Sin embargo, una de las conclusiones que se ha desprendido del análisis literario del Pentateuco es que la compleja configuración de su tema central no puede ser resultado de una primera concepción y tampoco un fruto desarrollado por una madurez y equilibrio de corte clásico. Más bien, desde esta perspectiva, todo indica que es un producto final que ha sido llevado a cabo a través de un proceso de varios estadios hasta lograr su forma definitiva. Por otra parte, dentro de la ciencia veterotestamentaria se ha llegado a imponer la tesis de que los primeros libros de la Escritura, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, consisten en diferentes fuentes principales que están presentes a lo largo de los libros, las cuales el redactor entrelazó posteriormente. Las 2 fuentes más antiguas se llaman, a causa del uso característico que cada una de ellas hace del nombre de Dios, Yahvista y Elohista. Al Yahvista se le asigna una fecha en torno al año 950 a.C. y al Elohista otra más tardía, unos siglos después. El Deuteronomio debe ser considerado aparte desde el punto de vista literario. Lo encontramos en el 5º libro, pero también hay adiciones y elaboraciones en el libro de Josué. Las fuentes más modernas se conocen como escrito sacerdotal. Su elaboración se remonta a la época postexílica, probablemente en torno al siglo VI-V a.C. Respecto a la audiencia del Pentateuco, hay una distinción importante que puede ayudar a comprender correctamente su propósito. Es la diferencia entre la audiencia que se encuentra en el Pentateuco, Noé, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel en el Sinaí, y la audiencia del Pentateuco, es decir, el pueblo de Israel que ya estaba viviendo bajo la ley, pero fallando continuamente. El Pentateuco mira más allá de la ley de Dios hacia su gracia. El propósito del Pentateuco es enseñar a sus lectores acerca de la fe y la esperanza en el nuevo pacto. ¿Cuál es el propósito del texto del Génesis, de los 6 días de la creación? Si se reconoce que el relato bíblico de los días de la creación se encuentra insertado en el marco del Pentateuco como parte integral de una unidad, la deducción del propósito que tiene dicha porción debe considerar que la historia bíblica de los orígenes está subordinada al texto general del Pentateuco. Al mirar el Pentateuco de manera panorámica, se puede observar que el pronóstico del Pentateuco no es enseñar una vida de obediencia a la ley dada por Moisés en el Sinaí, sino brindar una amonestación a vivir como Abraham, quien no vivió bajo la ley, pero pudo cumplir la ley mediante una vida de fe. Por otro lado, se puede decir que el propósito de los capítulos 1 y 2 del Génesis no es simplemente dar cuenta de la creación en forma aislada, como frecuentemente se cree, sino que más bien la historia de los orígenes desempeña dentro del conjunto bíblico un papel instrumental, en particular en el marco del Pentateuco, como la de un pórtico teológico que sirve como punto de entrada universal a la historia de la salvación. La fe en la creación no es el origen ni la meta de los enunciados contenidos en el Génesis. Más bien, estos enunciados se atienen a la fe en la salvación y en la elección. Su propósito es apuntar esta fe mediante el testimonio de que ese Yahvé de la alianza con Abraham y de la alianza sinaítica es también el creador del mundo. Este texto de la palabra de Dios escrita muestra el camino que Dios siguió con el mundo hasta la vocación de Abraham y la constitución de la comunidad, de tal modo que Israel, partiendo de la posición ya dada desde la elección, pudiese en la fe contemplar retrospectivamente la creación y desde aquí considerar la línea que va desde el límite extremo de lo protológico hasta el centro mismo de lo soteriológico.
Génesis, capítulo 1 y 2. Cuando digo capítulo 1 y 2, la creación es capítulo 2 solo hasta el versículo 3. Pero bueno, el relato de la creación presenta el fundamento y el origen de la historia, la trama de la salvación, trazándola desde la creación del mundo, apuntando, como ya hemos dicho, la salvación por fe en el testimonio de que el Dios del pacto con Abraham, del pacto sinaítico, y el Dios revelado en Jesucristo es también el creador del mundo. La trama de la salvación se puede resumir en el tema central de creación, caída, redención y consumación. Dicha trama indica un movimiento desde las intenciones originales de Dios para el mundo a través de un problema fundamental que se interpone para que las intenciones de Dios se realicen hacia una reparación o solución del problema, con el resultado de que las intenciones de Dios finalmente se cumplan. En ese contexto, el tema central de la historia de la creación es la institución del reino de Dios. Este tema encaja perfectamente en la gran idea del Pentateuco. Establece la base para presentar la gracia como la vía para la salvación, abierta por Dios mismo ante el fracaso del ser humano de mantenerse bajo la ley. Plantea el escenario inicial para mostrar de qué manera el reino de Dios sobre la tierra fue arruinado por la caída del primer Adán, pero fue restaurado por el segundo Adán, que es Cristo. Por eso, para entender bien el relato de la creación y lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este pasaje, es hacerlo, leerlo dentro del contexto del Pentateuco, dentro del contexto de toda la Biblia y dentro del contexto del plan salvador de Dios. Vamos ahora a ver poco a poco lo que nos dice el libro del Génesis para que aprendamos a interpretarlo adecuadamente desde esta perspectiva. Pero antes hacemos una pausa musical y, si queréis, os animo a que vayáis a coger vuestras Biblias para que sigamos día a día la creación de Dios. Hacemos una pausa y continuamos con nuestro programa. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra.
las aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, el programa para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Estamos viendo lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible y en concreto lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, y después de haber visto el contexto en el que se enmarca el Génesis, así también como el destinatario y cuál es la intención que tiene y cómo hay que leer el relato de la creación dentro del Pentateuco, dentro de toda la Escritura y dentro de todo el plan de salvación, vamos a ver ahora, Biblia en mano, los distintos días de la creación y lo que sucede en cada uno de ellos. Abrimos la Biblia y lo primero que encontramos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo primero del Génesis se debe entender como un enunciado sumario, una especie de prefacio a lo que después, paso a paso, se irá desarrollando en los siguientes versículos. Este prefacio presenta el libro del Génesis como el libro de los principios u orígenes, o más específicamente, visto a la luz del conjunto de la Escritura, de los orígenes de la historia de la salvación. El principio que se revela en Génesis 1:1 es un principio categórico, el origen de todo lo que no es Dios, es decir, de todo lo que es creación. Así, la primera distinción fundamental que se encuentra en este prefacio de la creación es la distinción entre el creador y lo creado. Dios está ahí antes de crear, mientras que lo creado, lo que está fuera de Dios, es traído a la existencia y mantenido ahí por su voluntad creativa. En un primer momento era solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el siguiente momento aparecen dos cosas que Él crea y son diferentes a Él: los cielos y la tierra. Se trata, pues, como ya hemos hablado, de creatio ex nihilo, creación de la nada, porque nunca se liga a la mención de un material preexistente, eterno o previamente creado. La enseñanza es que Dios es el creador, es el origen integral, absoluto de todo lo que ha sido creado. Fuera de Él no hay Dios. Él es el único digno de suprema alabanza, porque todos los dioses, firmamento, sol, luna, aire, tierra, etc., de los pueblos, esto es lo que adoraban los sumerios, los babilonios y los egipcios, todo esto son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos. De estas dos cosas que se han ido creando por Dios, los cielos y la tierra, la Escritura enfoca inmediatamente la mirada del lector sobre la segunda, la tierra, el lugar donde se desarrollará toda la historia de la salvación de la humanidad. Una primera especificación a la revelación del origen absoluto de la tierra es el estado en que surge ésta por el acto creador inicial de Dios, un estado informe y desierto aún, descrito como desorden y vacío. En este estado inicial de la tierra, las tinieblas están sobre la faz del abismo. El caos no es el origen de la existencia de la tierra, sino su estado primigenio inmediato, al ser ella creada por Dios del caos. Es un caos, pero no un caos absoluto, pues no obstante, una cosa, la tierra, es distinguible de la otra, los cielos, creada por Dios. Es sumamente interesante la información respecto a que desde el mismo instante de su creación, aun su estado informe,
Es el Espíritu de Dios el que se mueve sobre las aguas. Este caos inicial que prevalece no es él mismo autosuficiente, sino que es sustentado por el poder de Dios que le dio principio y está presente ahí, momento a momento, mediante su Espíritu, gobernando su existencia desde el principio. Así pues, el caos no es presentado como un Dios, es un estado inicial de la tierra que tendrá que ser ordenado, así como el vacío que tendrá que ser poblado en el proceso de los 6 días de la obra divina de la creación. Día primero, versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, el día primero. El estado primigenio de la tierra es informe, se encuentra desordenada y vacía, dominada por las tinieblas y el abismo. Pero entonces Dios lleva a cabo un nuevo acto creador sobre esa tierra que ha traído a la existencia. Él habla y dice, sea la luz. Su voz imperativa se ejecuta al instante y la luz fue, comenzó a existir. Dios ve que la luz es buena. Él evalúa lo que acaba de hacer y se regocija aprobando su reciente obra con la mirada. Dios decide que la luz merece un lugar propio en la tierra y las tinieblas tienen que hacer espacio para ella. El Creador separa la luz de las tinieblas. Así, una primera distinción acaba de aparecer en la tierra, en la creación terrena. El caos está comenzando a ceder al orden. Dios llama a la luz día y a las tinieblas le llama noche. Ahora Dios pone nombre a su creación. Él primero creó de la nada, después dijo, pobló, luego vio, evaluó y celebró y también separó, ordenó. Así se completa el primer día de la creación divina con su tarde y su mañana. El día segundo. Luego dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Luego, en una secuencia continua, Dios volvió a hablar y dijo en tono imperativo, haya firmamento en medio de las aguas. La primera referencia espacial del cosmos terrenal. En medio. La expansión, el firmamento, debe ocupar así una extensión continua en medio de lo informe de las aguas primigenias, estableciendo una separación entre aguas. De esta manera, el firmamento vino a ser. Llegó conforme a la voz de mando del Creador para separar las aguas que estaban debajo y sobre el firmamento. Es la segunda ocasión que tiene lugar el y fue en respuesta a la palabra de Dios. Nuevamente, Dios llama a su creación. Asigna el nombre de cielo al firmamento que ha acudido presuroso ante su Creador para ser conforme a su palabra. De esta manera se completa el segundo día laboral de Dios, una tarde y una mañana más. En esta ocasión se extraña, falta la declaración valorativa de su obra. El día tercero. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. La voz del Creador rompe el inicio de un nuevo día en su obra de creación. Será un día de mucha actividad. En esta ocasión, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco.
Uno esperaría que el mismo patrón de los días anteriores se cumpliera aquí, y efectivamente así fue. La orden del Creador tiene un efecto inmediato sobre su cosmos en construcción. Las aguas obedecen instantáneamente a su voz y se repliegan para dejar al descubierto la tierra seca. Dios llama tierra a su criatura que ha hecho emerger de las aguas, mientras que llama mares a la reunión de las aguas. Aquí se presenta la primera referencia en el cosmos de Dios a una creación caracterizada por cualidades físicas. Antes de continuar con su labor, Dios ve su creación, evalúa el resultado de su obra para certificar que dicha creación es buena. Al parecer, la certificación de Dios indica que su obra está lista para ser llevada a un nuevo nivel. En ese momento, una nueva marca creativa se pone, indicada por la nueva orden emitida por Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Aquí ocurre un nuevo principio. En esta sentencia, Dios no solo establece orden sobre el caos primigenio de su creación, sino que esta vez, además, hace surgir criaturas que son, en cierto sentido, totalmente nuevas a las anteriores. No se trata de criaturas con las mismas características cuantificables de espacialidad, de movimiento y físicas que se manifestaron en los días previos. De la tierra, Dios hace surgir criaturas vivas, dotadas con la capacidad de desarrollarse y reproducirse, una diversidad de plantas y árboles que llevan en sí la semilla de un género propio y que han de establecer una relación de mutua dependencia con la tierra sobre la cual están, así como con el agua, la luz y el firmamento que les precedieron en su existencia. Y todo ocurre como Dios lo prescribe. La tierra produjo hierba verde que lleva semilla según su naturaleza, así como todo árbol que da fruto con la semilla de su género singular. El Creador valoró el resultado de su obra como bueno. Está lista para avanzar a otro nivel más. Sin embargo, el día de trabajo llega a su final. Así lo marca la tarde y la mañana. Día cuarto, versículo a partir del 14. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan las señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Un nuevo día comienza. El caos inicial, la tierra informe, ha quedado atrás y la voz del Creador irrumpe en su cosmos que, no obstante, aún no ha sido acabado. Hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día y la noche. La palabra omnipotente del Creador es aquí el principio que da origen, ordena y sostiene todas las cosas. Dios dice, y por medio de su palabra, Él hace su voluntad. Él manda las cosas que vienen a existir. Él llama las cosas que no son como si fueran, y efectivamente llegan a ser por su voz. Y este es también un nuevo principio, el primer principio. El principio de los principios se caracterizó por la generación de la categoría de criatura distinta a la de creador. El segundo principio se hizo notar primero por romper Dios la unicidad de la tierra, agregando la luz como elemento diferente de la oscuridad. Después, por la imposición divina de la espacialidad que rige sobre el firmamento. Y luego, por el mandato que da existencia física a la tierra seca y a las aguas. El tercer principio corresponde al ordenamiento divino para dar origen a la vida orgánica que se encuentra en los primeros seres vivos, representados aquí por el reino vegetal. Pero el principio del cuarto día es un principio diferente. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que dominase el día y la lumbrera menor para que lo hiciera por la noche. Además, hizo también las estrellas. El elemento que lo distingue es el señorío
que encomienda a Dios a sus criaturas llamadas a la existencia por voz de mando. El señorío del día lo entrega a la lumbrera mayor, el sol, el señorío de la noche a la lumbrera menor, la luna, y el señorío de los días y las noches a las estrellas. Pero no se trata de un señorío que deba ser reverenciado en lugar de Dios, sino un señorío que es otorgado por el Creador a sus criaturas para que le sirvan a Él en el gobierno de su misma creación. Porque claramente ordena que las lumbreras deben servir de señales para las estaciones, para días y años, y para alumbrar sobre la tierra, y para separar la luz de las tinieblas. Todo esto lo ha visto Dios bueno, pues ninguna criatura suya hay que desacate su voluntad expresada en forma de leyes a lo largo de esos 4 días de intensa labor. Así concluye Dios el día cuarto, celebrando los resultados obtenidos hasta ese momento en su obra cósmica. Una tarde y una mañana han sido un día más. Día quinto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, los que bullen las aguas por sus especies y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. La obra de Dios quedó preparada para entrar en una nueva etapa, lista para ser llevada un paso más adelante. Y entonces Dios crea los seres vivientes, las aves. La vida orgánica no era nueva en esta etapa de la creación. Así como la tierra fue usada por Dios para traer a la existencia toda clase de plantas y árboles, así ahora Dios indica a las aguas que produzcan sus propios seres vivientes. No es una característica propia y permanente de la tierra y de las aguas el producir vida lo que Dios les ha otorgado. Sin embargo, la orden del Creador divino fue que toda clase de seres vivos comenzaran su existencia en ellas como entornos designados por Dios para que dichos seres vivientes habiten en ellos. Tampoco son seres vivos con las mismas cualidades los que surgen de la tierra en el tercer día y los que Dios crea en el quinto. La hierba y los árboles que Dios creó en el tercer día fueron creados para estar sobre la tierra. Pero en este quinto día, Dios creó aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, así como los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Sin duda, son seres vivos como la hierba y los árboles. Al igual que a estos, Dios los crea en una diversidad de géneros y especies, les asigna un espacio vital, los coloca en el entramado de las dependencias físicas creadas previamente y, sin embargo, también son distintos, porque Dios incorpora en ellos una cualidad superior que no presentan las criaturas anteriores, es decir, la capacidad de moverse en un medio. Las aves en la abierta expansión de los cielos y los peces en las aguas. La mirada de Dios percibió que todo esto era bueno y esa bondad que Dios vio a cada paso de su creación es la bondad que podemos ver nosotros también y alabar a Dios en ella. A diferencia de los días anteriores, la certificación de la bondad de la creación de Dios es seguida por algo nuevo, cuando dice: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. La primera bendición expresa de parte del Creador para sus criaturas. Es inevitable dejar de percibir con fuerza la carga de emoción contenida en estas palabras de Dios. Esta bendición es al mismo tiempo una orden y un don para sus criaturas vivientes. Ser fructíferos en todo lugar, en los mares y en la tierra. De esta manera, por la palabra de Dios, el vacío en el que se encontraba la tierra en su primer principio está siendo completamente dejado atrás. El vacío cede a la llenura habitable, así como el desorden se desvanece ante una creación terrenal que Dios está convirtiendo en un cosmos, en un orden cada vez más pleno de su gloria. En este tono celebrativo, una tarde y una mañana llegan a su final. Así concluye el quinto día
de la obra creadora de Dios. Día sexto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread a los peces del mar, a las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La promulgación de la palabra de Dios marca el inicio de un nuevo ocaso, un nuevo día. Como lo tiene el pueblo hebreo, comienza a escucharse la voz del Creador diciendo que se produzca en la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales según su especie. Esta es una continuación de las actividades creadoras realizadas por Dios el día anterior, el día quinto. Es la misma labor. La orden de que la tierra produjera toda clase de plantas y árboles que están sobre ella ya se ha ejecutado al tercer día. El día anterior, los mares ya han producido también toda clase de seres vivientes para que se muevan en ellos. Ahora es el plan divino que la tierra produzca también toda clase de animales de la tierra, cada clase conforme a su género y especie. La labor principal de Dios en estos días ha sido la de llenar el cosmos. De no ser así, la creación terrenal continuaría en un estado primigenio de vacío, aunque ya con un orden imperfecto, pues la plenitud, la llenura, es también parte del orden establecido por Dios, quien le da a cada criatura el lugar donde habitar. Según su género y según su especie, son dos indicaciones que caracterizan a las criaturas que Dios ha dotado con vida orgánica. Estos enunciados no solo se refieren a una multiplicación cuantitativa de seres vivos, sino que esto indica sobre todo que es la voluntad del Creador que exista una rica diversidad cualitativa de ellos, que permita establecer todo tipo de distinciones sobre estos seres. Todo lo que Dios se propuso hacer fue. La voluntad expresada por Dios se cumplió una vez más. Él mismo lo hizo mediante su palabra creadora. En el decir de Dios está implícito su hacer. Así fue como Él hizo los animales de la tierra según su género. Así la inmensa riqueza de Dios queda patente en la riqueza de su creación. Dios vio una vez más el avance de su obra y corroboró que todo iba bien, esto es, conforme al plan de su voluntad. Y comienza un nuevo principio, porque Dios dijo una vez más, Él abrió su boca, pues su voz ha resonado poderosamente ya en 6 ocasiones por toda su creación terrenal. Pero esta vez, ese nuevo dijo Dios se deja oír de manera diferente, no hablando a sus criaturas, sino dirigiéndose a sí mismo, deteniéndose para revelar el plan de su voluntad de manera explícita. Hagamos al hombre, a la humanidad, es lo que Dios se propone hacer enseguida. De esta manera, la Escritura deja claro cuál es el origen absoluto, integral, tanto del entorno creacional donde se encuentra insertada la humanidad, como de la humanidad misma. Este origen está solo en la voluntad de Dios el Creador. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es como Dios quiere hacer a la humanidad. El plan que Dios traza es que la humanidad sea una criatura reflejo de Él mismo, y en eso consiste su ser. Esta es la forma
en la que la humanidad entera habrá de alabar al Creador, siendo un reflejo de su presencia sobre la tierra. Por eso pide que señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias. Esta es la razón y el propósito de ser creada a imagen y semejanza de Dios, ejercer un dominio similar al que Dios ejerce sobre la obra de sus manos. Es interesante notar aquí un paralelo con el cuarto día, en el que Dios encomienda un señorío a sus criaturas celestes para servir a su Creador gobernando una porción de su obra. Sin embargo, es un paralelo asimétrico, pues esta idea de señorío que aparece atrás en el cuarto día se presenta ahora de manera aumentada con el énfasis que pone la Escritura en esta declaración, dejando ver que se trata de un momento cumbre de la obra de la creación divina. La idea de señorío va cobrando tanta fuerza a lo largo del relato que al llegar a este punto bien se puede entender toda la obra de la creación de Dios como el establecimiento del señorío soberano de Dios, en el cual ha encomendado el señorío de toda la creación terrenal a la humanidad, para que en servicio dependiente y fiel a su Creador y Señor soberano gobierne en su nombre todas las cosas. El señorío que Dios encomienda al ser humano en la creación no es un señorío absoluto. El señorío absoluto permanece inmutable siempre y solamente para Dios, el Creador, dueño y Señor de todo lo que existe, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la carta a los Romanos. El señorío del ser humano no se trata, pues, de un señorío capaz de ocupar el lugar de Dios. Más bien consiste en un señorío debajo de Dios, otorgado por Él a la humanidad, para que en su nombre gobierne todas las cosas en servicio fiel, amoroso y soberano al Señor del mundo. Puede afirmarse entonces que en esto consiste principalmente el ser hechos a imagen de Dios, en la facultad otorgada por el Señor de toda la tierra para señorear sobre su creación en representación de Dios, permaneciendo siempre bajo su gobierno absoluto. Entonces Dios procedió a ejecutar su plan y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este sexto día aparece por segunda vez una bendición de parte de Dios sobre sus criaturas, esta vez dirigida a la humanidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread a los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En paralelo al día quinto, esta bendición incluye las mismas palabras, fructificad y multiplicaos, como una bendición y a la vez como una orden, pero la bendición de Dios para la humanidad es en realidad significativamente más alta, porque ordena además llenar toda la tierra y dominarla, señoreando sobre las cosas creadas, evidentemente excluyendo al Creador, quien es el Señor del hombre y cuyo nombre es más grande y glorioso sobre toda la tierra. Ambas cosas, bendición y mandato, provienen de Dios, por lo que no hay oposición entre ellas. La bendición de Dios siempre está unida a su mandato. Bendición unida a mandato hace pacto, hace alianza. Este nuevo principio consiste así en el inicio de la humanidad y junto con ella de todo el desarrollo cultural de la creación terrenal encomendada por Dios el Creador al gobierno de la humanidad. Y dijo Dios, el Creador habla una vez más, y el estruendo de su voz se deja oír por primera vez en los oídos de su creación insignia. Pero las palabras que emite el soberano ahora no son para llamar algo nuevo a la existencia como en los primeros 5 días de la creación, ni tampoco es para permitir ver tras bambalinas la intención premeditada que hay en su obra maravillosa, como al permitir escuchar su plan antes de crear al ser humano. En esta ocasión, el soberano habla directamente al ser humano. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, y fruto que da semilla, os será para comer. Esto sucede
en la ceremonia de toma de posesión, donde Dios hace entrega del señorío de todas las cosas al ser humano bajo el gobierno soberano de aquel cuyo nombre es grande y glorioso sobre toda la tierra. Instala en el cosmos al ser humano, creado a imagen y semejanza del Creador, como funcionario oficial del gran Rey. Y como tal, su Dios le otorga el derecho a vivir de su ministerio, tomando su alimento de todo lo que ha sido puesto bajo sus pies, plantas, árboles, bestias, aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Todo esto le será de sustento mientras dure el tiempo de su servicio al dueño y señor de todo lo que existe. Y así fue. Estas palabras del Creador, dirigidas a su representante oficial, son tan firmes como las palabras que dieron origen a todo el cosmos de Dios. No hay diferencia entre la serie de órdenes que dan orden a la tierra y la llenan con toda clase de vivientes y el mandato cultural dirigido al ser humano al tomar posesión oficial del señorío confiado por sus manos de Dios. Toda palabra que sea de la boca de Dios es ley para su creación. Vio Dios todo lo que había hecho. Haciendo una mirada de conjunto, el Creador evalúa el cosmos que él acaba de concluir con la coronación del ser humano como su regente, y la valoración que hace de su creación es que todo era muy bueno, todo era bueno en gran manera, no bueno, sino muy bueno. Finalmente, la obra de creación está completa, cumple con todos los estándares del Creador y ha sido terminada justo a tiempo. De esta manera concluye el sexto día, una tarde y una mañana singular en el cosmos terrenal. Ahora un nuevo principio está por comenzar, porque la Tierra está lista para ser llevada por su Creador a un nuevo nivel. Sería muy interesante hablar del séptimo día, del día de descanso que comienza, pero que no acaba, según el relato del Génesis, pero no nos queda tiempo para este séptimo día. Así que, como tendremos ocasión de hablar del descanso sabático o del descanso dominical, en otra ocasión ya lo haremos. Os recuerdo que si queréis participar en el programa a través de vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias o aclaraciones que queráis hacer o pedir, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Concluimos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.